Para el analista Adrián Poletti es el momento del lanzamiento y estamos aquí en el encuentro de monitoreo, Adrián, planteando los servicios que a partir de Adrián Poletti estás brindando en materia de consultoría, asesoramiento. Bueno, felicitaciones en primer término y contanos de qué se trata. Muchísimas gracias. Mirá, lo que estamos tratando de hacer es generar un servicio integral donde podamos brindar un asesoramiento productivo y a su vez comercial que permita mejorar el perfil de la producción y mejorar los valores a obtener por parte del productor, tratando de incorporarlo dentro de lo que es la cadena, digamos, y toda la cadena que no solo termina cuando el productor vende su producción, sino que en realidad termina en la góndola de un supermercado en cualquier parte del mundo. Entonces, como estas cosas, las legumbres en general y las especialidades son alimentos, hay formas y formas de hacer las cosas, y esas formas y coformas muchas veces tienen una diferencia de precio muy grande, porque habilitan o restringen el acceso a mercados en función de cómo fue producido. Entonces creo que hace falta poder presentar una forma de trabajar de una coordinación, donde podamos hacer una evaluación de por qué lote ingresa la producción a ser producida, valga la redundancia, por un tema de presencia de malezas, por un tema de por dónde es conveniente, cómo tenemos que armar el sistema productivo para este año y los años que siguen dentro de esa rotación, cómo tenemos que hacer las cosas en función de insumos y con quiénes la tenemos que comercializar para sacar el mejor valor. De eso un poco se trata. Bueno, para todo esto es necesario conocer los cultivos de los cuales estás trabajando y estás asesorando al productor, tener una serie de investigaciones vinculadas a cómo se maneja el desarrollo de precisamente ese cultivo y qué es lo que pretenden en otros lugares del mundo en caso de que haya una exportación, pero fundamentalmente también conocer la parte comercial. Totalmente, mirá, estamos desarrollando una nueva plataforma de análisis de mercado que en 5 o 6 gráficos le da o al exportador o al productor un panorama completo de cómo viene el mercado en los últimos meses. Inclusive se puede hacer análisis desde el año 2016 a esta parte, todo junto. Entonces, eso permite conocer bien cuáles son los mercados premium, cuáles no lo son, cuáles son los de alto volumen, cuáles no lo son, cuáles son los que necesitan mayor especificidad en la forma de trabajar y cuáles no. Entonces, en función de un ambiente determinado podemos elegir una mercadería que, si ese ambiente no tiene un alto potencial, podemos elegir una mercadería que nos permita ir a un mercado de menor precio pero que podamos tener mayor cantidad de producción. Por ejemplo, con un garbanzo que produzca entre 6 y 7 milímetros, 8. Ahora, si tenemos un muy buen ambiente y en función de cómo lo podemos manejar, podemos ir con cosas de mayor calidad para poder sacar mejor precio. O viceversa, depende del caso, eso depende de cada caso. Lo mismo pasa con porotos, lo mismo pasa con maíz pisingallo, y lo mismo pasa con todas las especialidades, con arveja, con poroto mung. Y nosotros trabajamos fundamentalmente en la parte también comercial, no en el sentido de comercialización propiamente dicha, sino en el asesoramiento de los momentos de venta. Hoy poroto mung, por ejemplo, requiere paciencia para ser vendido. ¿Por qué? Porque hay mucha mercadería, hay restricciones de acceso a mercados, y el productor eso lo tiene que saber de antemano, porque si no se larga a sembrar grandes superficies, luego resulta que lo quiere vender en forma acelerada y se encuentra con que los precios que obtiene son bajos. Y muchas veces esas cosas pasan por no estar planificado de entrada, ¿no es cierto? Y decir, bueno, si vamos a hacer poroto mung tenemos que saber que lo vamos a tener que esperar un rato para poder comercializarlo y sacarle mejor precio, ¿no es cierto? Porque entonces hablamos de oportunidades y de conocimiento. Exactamente, exactamente. Bien, vos tenés una larga, dilatada trayectoria en asesoramiento a compañías, a consorcios que han exportado, vinculados al tema fundamentalmente de legumbres. Esta perspectiva de Adrián Poletti, para todo tipo de cultivos, apuntado a legumbres. A ver,
apuntado a legumbres, pero también para todo tipo de cultivo, porque lo que tenemos que trabajar es en el sistema completo, para que luego cuando vamos con la especialidad de ese lote, los problemas puntuales que tenga ya estén corregidos. Entonces, muchos de los problemas de malezas los vamos a estar corrigiendo con cultivos tradicionales, llamémosle así, como maíz, soja o trigo eventualmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque cuando llegamos con una especialidad tenemos que llegar con la menor presión de problemas posible, en términos de malezas, en términos de cantidad de insumos a utilizar, porque al ser un alimento, hoy por hoy el mercado está exigiendo que los mismos se hagan con la menor cantidad posible de insumos utilizados. Para eso tenemos que solucionar los problemas con tiempo y generar una planificación, con lo cual muchas de esas correcciones se van a hacer con commodity necesariamente, porque tenemos mayor cantidad de herramientas para poder combatir los problemas y podemos arreglar las cosas en forma previa. O sea, se trata de ordenar todo el sistema para que el cultivo especial, por ejemplo una arveja, después haga su aporte en forma correcta en brindarle mejor condición de fertilización al maíz que lo sigue, o mejor condición de control de malezas y de ahorro de insumos en el término de poder financiar los herbicidas, los barbechos largos y todo eso con un cultivo intermedio y mejorar el perfil de rentabilidad, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo cuando uno está trabajando en 3 cultivos cada 2 años que ir a 5 cultivos cada 3. El factor de utilización del suelo es mucho más alto y por lo tanto la tasa de retorno con respecto a la inversión realizada es mejora sustancialmente e inclusive permite mejorar el perfil de venta del maíz. Un maíz tardío vendido en el momento de cosecha significa un problema comercial, porque vos estás saliendo en el mismo momento que sale la safrinia de Brasil y estás a las vistas de la cosecha norteamericana. Si vos tenés una mejora en el perfil financiero de cómo ingresó en toda tu explotación, ese maíz vos lo podés esperar a diciembre, enero, que es el momento de empalme de las campañas y es donde le vas a sacar un mejor valor. Pero para eso hay que tener la situación económica financiera bien ordenada, ¿no es cierto? Entonces, aumentar el factor de utilización del suelo colabora en ese sentido y más en campañas donde hoy los costos están disparados. Vos calculá que hoy una sembradora debe estar costando entre 5 y 6 mil pesos por hectárea. Eso a dólar oficial son $50. Es una fortuna de plata. O sea, eso implica que hay desfasajes económicos hechos por atrasos cambiarios y demás que te están incrementando los costos de una manera alocada, con lo cual mejorar los perfiles financieros es fundamental para poder durar en el negocio y no morir en el intento. Bien, lo último, más allá de todo este análisis que estás realizando, que tiene que ver con lo agronómico, lo estratégico y lo comercial, la guerra también, Adrián, nos ha enseñado que el mundo ha cambiado en materia productiva y todo esto también tiene una incidencia. Vos en algún momento advertiste sobre los problemas que Argentina tenía con logística para la exportación de legumbres, pero también, por supuesto, hablaste en su momento de estas oportunidades que a partir del mundo de la geopolítica se plantean. Bueno, esto también incluye el trabajo que realizan ustedes. Bueno, a ver, hay un tema. El Mar Negro hoy te significa aproximadamente el 30% del trade mundial de arvejas y entre el 20 al 40% del trade mundial de garbanzo. Con lo cual, un conflicto en esa zona no es menor en términos de oferta de mercadería. Estimamos que la producción se va a realizar de todas maneras. El tema es que los tiempos de salida de esa mercadería van a ser completamente diferentes. Con lo cual, ahí lo que podemos tener es subas abruptas, pero también una presión de oferta instantánea por la apertura de un determinado mercado. Ejemplo, se soluciona el problema de la guerra. El mundo le va a abrir de nuevo los alimentos a Rusia, porque los necesita. Mientras la guerra siga, probablemente no, salga en forma más lenta. Eso tiene consecuencias sobre los precios y sobre los tiempos del timing de venta. Entonces eso hay que saberlo también porque afecta. Respecto a la logística, bueno, ahora los problemas de COVID en China han vuelto a retrasar el tema de la normalización. Nosotros en su momento decíamos que para nosotros esto se arreglaba
en el último bimestre de este año. Hoy ya creo que con suerte se arreglará en el segundo bimestre del año que viene. Se va a ir acomodando de alguna manera, porque ya hoy el mundo no está en la fase de que compremos todo porque chocan los planetas, sino que los planetas no chocan y la gente generó un golpe inflacionario infernal, y eso implica una caída de poder adquisitivo en términos generales de todo el mundo, con lo cual no van a estar comprando una moto porque la otra tiene un año. Esa que fue lo que disparó el precio de la logística, ¿no es cierto? Digamos, bienes industriales de alto valor que se pusieron a pagar cualquier tarifa de flete con tal de poder despachar. El tema es que los cierres de China por COVID han retrasado todo esto, y muy probablemente, en vez de arreglarse para fin de este año, se va a estar arreglando primer trimestre, segundo bimestre del año que viene. Yo creo que se va a ir normalizando, porque debe hacerse, porque si no el mundo va a quedar medio con una inflación estructural de costos muy grande. Y hoy tenés un tema que las devaluaciones a nivel mundial hacen que se ponga difícil subir los precios y que el consumidor lo pueda aceptar. Hoy las devaluaciones son importantes, entonces es un tema que hay que tener en cuenta para poder también manejar el timing de comercialización de un cultivo o cómo lo vamos a vender, ¿no es cierto? Bien, para el final, Adrián, para aquellas empresas, compañías, productores, exportadores, aquellos técnicos o productores mismos que quieran tener el asesoramiento de Adrián Poletti, ¿cómo ponerse en contacto con tu compañía? Nos mandan un mail, adrian.poletti@polettiasociados.com. En Instagram estamos presentes en todas las redes, en Twitter como Poletti y Asociados. Y ahí se ponen en contacto con nosotros o nos mandan un mail al mail que le acabo de decir, o entran a la página web polettiasociados.com, y ahí están todos los datos de contacto donde nos pueden llamar, y encantadísimos hacemos una entrevista y charlamos un poco el proyecto. Felicitaciones por el lanzamiento. Muchísimas gracias, muy amable.